La luna aún se cernía sobre ellos cuando Naruto se levantó. Los demás permanecían atrapados por la noche en sus habitaciones elegidas, y él aún no estaba dispuesto a negarles esa paz. En cambio, ahora parecía el momento perfecto para dar una segunda mirada a todas las cosas que el equipo de Hinata había entregado la noche anterior. Examinó su trabajo con el suyo, ultimando planes. Simples matones de este tipo no eran nada impresionante, ni siquiera una ocurrencia de último momento, incluso en este tipo de números. Realmente, estaba seguro de que unos pocos clones podrían manejar todo el trabajo sin mucho esfuerzo. Pero supuso que eso no era lo importante. Esta era más una oportunidad de aprendizaje que cualquier otra cosa. Era una oportunidad para desarrollar con seguridad sus habilidades de liderazgo, a la vez que aprendía más sobre las capacidades de sus camaradas y lo que necesitarían para sobrevivir a lo que se avecinaba. Sí, necesitarían toda la práctica que pudieran conseguir si tuvieran intenciones de enfrentarse a Orochimaru. ¿Tienes un momento? La vacilación de su madre lo atormentó. Contuvo un suspiro ante la interrupción, pero sabía que ella lo sabía igualmente. Lo siento, no, solo estoy de mal humor, ¿qué pasa? Dando un golpecito a la mesa, dejó que un sello temporal se grabara en la cadena bajo su piel. Tejió el diseño del sonido en una matriz purificadora de aire estándar y luego recalibró su función, usando una aplicación neutra de liberación de viento como base. Luego, una pizca de liberación de yin para improvisar su objetivo y dispersar el sonido más allá de su alcance establecido. El trabajo fue quizás un poco tosco, pero fue suficiente como complemento al esfuerzo irregular en el jutsu de ruido blanco que Tayuya había estado intentando enseñarle. No sería bueno que sus compañeros lo oyeran hablar consigo mismo en plena noche. Y bueno, supuso que también podría haber susurrado o hablado con el pensamiento, pero eso le parecía una tontería. Sobre el zorro, su voz se fue apagando, la vergüenza se apoderó de sus emociones. ¿Sí? No, no quiero que pienses, volvió a interrumpirse, negando con la cabeza. El zorro y yo, de nuevo, se calló, esta vez con un suspiro cansado. No, él sintió su frustración al hablar, esta vez con seguridad. Tenías razón. No debería haberlo hecho. Guardó silencio, para no interrumpirla mientras continuaba. Es que, de verdad, odio esa cosa, me he dado cuenta. Naruto intentó no reír mientras destapaba un bolígrafo, decidido a hacer varias cosas a la vez. Estoy seguro de que te odia igual, créelo. Y fue por la forma en que lo dijo que Kushina se dio cuenta. ¿Crees que me lo merezco? Claro que te lo mereces. Esta vez, sí se rió. Todos nos lo merecemos. Que piense que es un completo imbécil no significa que no crea que tiene razón. Encogiéndose de hombros, Naruto empezó a tomar notas sobre los bocetos que Sai le había dejado. Tengo recuerdos tuyos y de la abuela Mito. Puedes hablar todo lo que quieras de cómo intentaste llevarte bien con él o lo que sea, pero tú y yo sabemos que eso es pura mierda. La realidad es que le guardabas rencor. Lo mantuviste encadenado en un agujero toda tu vida y lo trataste como una carga por el simple delito de querer ser libre. Claro que te odia. Frunció el ceño al notar el mal humor de Kushina. A veces era difícil compartimentar esos sentimientos intrusivos, aunque, supuso que en realidad no le importaba. Sí, supongo que es justo. No me malinterpretes, yo tampoco soy inocente, dijo Naruto, dando vueltas alrededor de un tejado. Parecía un invernadero, lo que significaba que definitivamente había una entrada ahí arriba. No quiero que pienses que me estoy acercando a esto como si fuera un héroe. No te estoy juzgando, de hecho, pero es lo que es, ¿sabes? Dibujó una pequeña figura redondeada con 6 brazos en la parte superior del edificio. La verdad es que a mí tampoco me cae bien. Se encogió de hombros, hizo girar el bolígrafo y continuó. Todas mis interacciones con él han sido bastante malas, así que sí, me encantaría librarme de él, si supiera cómo hacerlo sin morder el polvo. Porque, en realidad, la presencia del zorro era mucho más una carga que una bendición para él. La cantidad de chakra que necesitaba gastar solo para mantenerlo reprimido, incluso con la influencia del sello, sería agotadora, paralizante, si no hubiera crecido con esa carga. No podía imaginar cuánto peor lo habría pasado su madre, dado que había sostenido al zorro en su mejor momento, y no prácticamente partido por la mitad como Naruto. Supuso que si contaba con su cooperación de alguna manera no sería un gran problema. Pero hay pocas posibilidades de que eso suceda. La pura realidad era que, si bien el zorro era menos poderoso que cuando estaba a cargo de su madre, no era menos peligroso.
Y aunque Naruto estaba posiblemente mejor preparado para manejar esa carga que ella, eso no hacía que su presencia fuera menos problemática. Si liberas al zorro, esos Akatsuki seguro que lo atraparán, intentó Kushina. Si eso era lo que él quería, no se lo negaría. No estaba segura de que Minato lo aprobara, pero suponía que ya no era su decisión, tanto ella como su esposo habían cedido ese derecho al dejar al zorro bajo la responsabilidad de Naruto. En cualquier caso, era un punto que debía aclararse. No solo eso, sino que Konoha se quedará sin Biju, y el equilibrio de poder cambiará. Como si me importara, espetó Naruto, con la amargura ardiendo en la lengua. Si los que mandan quieren jugarse la vida, es su derecho. No es mi trabajo mantener la paz. Parecía que el sótano donde guardaban a los rehenes estaba un poco aislado del resto del almacén por un corto pasaje subterráneo. Si tuviera que adivinar, podría haber sido una cámara frigorífica en aquellos tiempos. Las notas de Kidomaru indicaban un sistema de filtración sorprendentemente sofisticado que subía a la superficie. Podría encogerse fácilmente y tomar esa ruta si fuera necesario, y luego atacar desde el corazón. Tendría a Sai en la superficie, listo para recibirlos incluso antes de que comenzara cualquier conmoción. Eso le daría la oportunidad de hablar con el tipo también, solo ellos dos. ¿Y qué pasa con las personas que quedan atrapadas en el fuego cruzado? Cierto, suspiró. Supuso que era una forma un poco infantil de verlo. Dejando de lado sus propios sentimientos por un momento, liberar al zorro fue una decisión terrible. Su madre tenía razón. Incluso con lo poderoso que era, el 9 colas probablemente sería recapturado, ya sea por las otras aldeas ocultas con la ayuda de sus propias bestias con cola, o por los propios Akatsuki. Eso suponiendo que pudiera liberarlo de alguna manera sin un viaje de ida a la Villa de la Muerte. Fuera como fuese, Konoha se quedaría sin uno de sus principales elementos de disuasión, y las tensiones con las otras aldeas aumentarían a medida que éstas se sintieran más seguras de sí mismas. Con el tiempo suficiente, la guerra sería inevitable. ¿Qué se podría hacer entonces? Supongo que si todos tienen un gran garrote, entonces nadie tiene un gran garrote, pero si nadie tiene un gran garrote, entonces no hay grandes garrotes de los que preocuparse. Kushina guardó silencio un par de segundos, sintiéndose cada vez más tonto. Esa es una forma de pensar peligrosa, Naruto. Probablemente. Eliminar a los Biju de las demás aldeas ocultas fue una respuesta igual de caótica, o incluso más. Ninguna de las grandes potencias toleraría que se interrumpiera su poder militar, y la guerra también se desencadenaría allí. Además, eso no resolvió del todo la preocupación de Akatsuki, quienes probablemente no dejarían de cazarlos. Por el momento, la respuesta más estable era simplemente mantener el statu quo, bruto. De todas formas, tampoco podía ser su principal objetivo por el momento. Orochimaru era un pez mucho más gordo en su plato que las otras aldeas o incluso Akatsuki, al parecer. Necesitaba que lo eliminaran primero, antes de que Naruto se sintiera cómodo asumiendo aún más responsabilidades. Dios sabía que sus constantes dolores de cabeza no mejoraban. Con el susto inicial de la marca maldita disminuido, podía permitirse reducir su gasto en clones en esa área por el momento, lo que le proporcionaba un rango de capacidad mental ligeramente más amplio, por así decirlo. Pero eso no significaba que estuviera satisfecho con donde estaba. No estaría completamente satisfecho hasta que pudiera quitarles esa cosa del cuello a Sasuke y Hinata sin preocupaciones. Claro, más allá de todo eso, aún tenía que seguir practicando la liberación del yin y del yang. Al principio, mantener sus bailes con tanta frecuencia había sido un infierno, pero suponía que al menos estaba alcanzando algo parecido a una zancada natural en ese aspecto. Dentro de poco, incluso podría añadir más bailes a la perpetuidad. Tendría que empezar a pensar en qué añadiría a la pila, aunque supuso que al menos podría esperar hasta que se hubieran ocupado de los matones de Wave. Refinar aún más sus habilidades físicas mediante sus danzas le serviría como una base sólida para usar la liberación Yang. En cuanto a la liberación Yin, su trabajo con Tayuya iba tan bien que no veía motivo para cambiar nada por el momento. Sin embargo, Kumoko había mostrado interés la última vez que él y Tayuya practicaron el control espiritual, un par de ideas le rondaban la cabeza. Podría explorarlas más tarde. Luego, por supuesto, estaba su entrenamiento de liberación de viento. Su ritmo con él iba bien, muchísimo más rápido que con la liberación de fuego. Supuso que debería haberlo esperado. A diferencia del fuego, el viento era su afinidad natural. Con la base que había construido hasta entonces, desarrollar sus habilidades con el estilo de viento se sentía tan fácil como respirar.
No tardaría en alcanzar su nivel actual con el fuego y luego superarlo. Solo necesitaba encontrar el impulso adecuado, deja que tus clones se preocupen por eso. Ya tienes bastante trabajo aquí, no deberías estresarte más de lo que ya estás. Cierto, si solo fueran los dolores de cabeza por la retroalimentación de sus clones, podría superarlo sin mayor dificultad. Pero el equilibrio ya estaba lo suficientemente ajustado como para que él echara más leña al fuego. Por ahora. Sea lo que sea que elijas hacer, sabes que te respaldaré. Él lo sabía. La necesitaría, a ambos, en realidad. Te respaldamos. Él sonrió. Muy bien, Kumoko. El sonido de un bostezo lo sobresaltó y lo sacó de su conversación, y solo fue otro golpe para dispersar el sello que había juntado con la mesa. Hola, agente Anko, saludó a la mujer sin mirarla, todavía analizando los recursos que tenía frente a él. Señor. Hizo un esfuerzo vago por saludar, pero pareció rendirse a mitad de camino. Es demasiado temprano para esta mierda. ¿Qué tal, guapa? Él tocó el mapa y ella se sentó frente a él. Veamos. Al menos, esperó su permiso antes de ponérselos. ¿Y por qué te levantas tan temprano? No duermo mucho estos días. Naruto se encogió de hombros y su clásica sonrisa encontró su lugar. Sabes, dormir mal es común entre nuestra gente. Pero también es una de las principales causas de muerte. Naruto arqueó una ceja, y ella explicó, con un tono entre indulgente y sermoneador. Bueno, técnicamente, la principal causa de muerte entre los shinobi es que te pillen desprevenido. Se encogió de hombros, como diciendo ¿qué le vas a hacer? Te pierdes unas siestas y pierdes la concentración. Pierdes la concentración y echas de menos la bomba de papel bajo el pie. Echas de menos la bomba de papel y esa monada tuya está enterrando lo que te queda de diente en una cajita de cerillas. Bueno, al menos no sería mi problema después de eso, intentó bromear Naruto, pero el ceño fruncido de Anko decía lo contrario. Solo digo que si esperas que siga tu ejemplo, no pasa nada. Yo, confío en ti, pero más te vale que estés en tu mejor momento, eso es todo. Si me critican porque tú y Sandman no se llevan bien, me cabrearé muchísimo. ¿Es un rastro de preocupación lo que oímos? Susurró Kushina, juntando las manos y riendo. Oh, es tan preciosa. Naruto descartó sus bromas con un gesto y sonrió, con un poco más de sinceridad. No tienes que preocuparte por mí. La verdad es que no necesito dormir mucho. Sinceramente, un trabajo sencillo y servil como este le bastaba. No era precisamente descanso, pero no le hacía ningún bien, o casi nada. ¿El zorro? Intentó decir Anko, inclinándose hacia adelante con cierto interés. Lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. No. Bueno, quizás un poco. No recordaba cómo había sido su horario de sueño antes de despertar, por así decirlo. Pero sabía que siempre había tenido muchísima energía. Pero todo se reduce a la liberación del Yan y a cómo mi tía me ha estado enseñando a utilizarla. ¿Liberación Yan, Es un trabajo bastante avanzado, colega. ¿Debería empezar a tomar notas? Anko pretendía bromear, pero un Naruto sonriente le pasó un bloc y un bolígrafo. Bueno, entonces, profesora, golpéame. Consideró lo que ya sabía y luego lo comparó con el libro que Hiruzen le había dado. Aún no había avanzado mucho, apenas unas pocas docenas de páginas. Era denso, casi siempre repleto de notas incoherentes, digresiones y observaciones que a menudo desviaban hacia temas completamente distintos antes de finalmente dar con la respuesta a una pregunta que ni siquiera se había formulado. Honestamente, odiaba en cierta medida el sentido que todo eso tenía en su cabeza. La liberación del Yan es el estudio de cómo infundimos vida a los elementos observables del mundo. Nuestros cuerpos, la naturaleza, incluso constantes universales como el tiempo, el espacio y la gravedad. Una vez conceptualizados, la liberación del Yan nos permite tomar esos conceptos, moldearlos, distorsionarlos, revitalizarlos o reforzarlos para que se ajusten a nuestra imagen. Anko parpadeó lentamente, luego agarró el bolígrafo y comenzó a escribir a un ritmo febril. Como sospechaba, Anko en realidad era un gran académico. En lo que respecta a nuestros cuerpos físicos, suelen ser de los más fáciles de usar con la liberación del Yan, ya que nadie conoce tu cuerpo mejor que tú mismo. Una vez que se dominan los fundamentos, no es nada difícil aplicar la liberación del Yan con precisión para revitalizar el cuerpo y refrescar el cerebro continuamente. A nivel pasivo, mi clan era tan hábil con esto que podíamos sobrevivir a lo que de otro modo serían heridas incapacitantes para la mayoría de las personas y recuperarnos en una fracción de tiempo.
Al usarlo activamente, podíamos recuperarnos de heridas y agotamiento físico en cuestión de segundos, o incluso compartir ese efecto con otros. Aún no se le daba muy bien. Incluso con su creciente destreza con la liberación Yang, poseía un cierto conocimiento anatómico que necesitaba aprovechar al máximo. Recordaba bien cómo Tsunade se jactaba de ser capaz de luchar incansablemente sin perder eficiencia durante semanas o meses. Él mismo se las arreglaba bastante bien con solo 1 o 2 horas de actividad mínima. 3 o 4 horas de sueño, además, parecían suficientes para compensar la carga de las actividades de sus clones. Sospechaba que, a medida que sus estudios mejoraran, alcanzaría un ritmo similar. Si se dedicaba de verdad, llegaría al punto de poder refrescar su mente lo suficiente como para superar por completo la retroalimentación de sus clones, así como su necesidad natural de descanso. Si estás intentando aprenderlo, el ejercicio físico siempre es un buen punto de partida. ¿Ejercicio físico, qué? ¿Te refieres a levantar pesas? O cardio, añadió Naruto con una sonrisa. Intenta meditar sobre cómo fluctúa tu chakra al gastar energía física y cómo se mueve para compensar. Luego, intenta comprender esas fluctuaciones y su naturaleza. De hecho, puedes usar principios similares con técnicas de meditación tradicionales para descubrir el flujo de liberación del yin. En ambos estados, están muy poco refinados, así que tu trabajo es descubrirlos, aislarlos del resto del flujo de tu chakra y, a partir de ahí, puedes empezar a aprender a refinarlos y usarlos para casos específicos. Anko se mordió el labio, pensativa, por un momento. ¿Qué tipo de casos de uso? ¿De qué tipo? Como esta, por ejemplo. Levantó una mano. Una foca tigre precedió al chasquido de sus dedos. Una llama púrpura chirriante chispeó en sus manos, agitándose y clamando como si estuviera poseída. ¿La reconoces, sí? Lo hizo. Eso es lo que usaste para quemar mi marca. Lo recordó. Lo llamaste fuego infernal, un gesto de su mano y las llamas volaron, atravesando la mesa como un pequeño misil. Anko, por reflejo, levantó los brazos para protegerse, pero cuando las llamas azotaron su piel desnuda, no sintió ningún dolor. Caray, hombre. Avisa a una chica. Gimió, sacudiendo los brazos. Las llamas se negaban obstinadamente a abandonarla, y aún así no le causaban ninguna molestia. Fuego infernal es lo que obtuve al usar la liberación Yin para alterar las propiedades de mi estilo de fuego, le aclaró Naruto. Con un gesto, las llamas se alejaron de ella, formando una pequeña bola en su mano. Uso la liberación Yin para programar mi fuego con una conciencia artificial, para que actúe y responda de ciertas maneras. Puedo decidir a quién o qué quema. Puedo ordenarle que se adhiera a las personas o que centre sus esfuerzos en objetos específicos, o incluso que ignore por completo a otros. Y recientemente, había estado jugando con otra idea. Puedo ordenarle que marque o cicatrice en patrones específicos, personalizando el calor y la consistencia con la que lo hace. Con otro gesto, las llamas se arremolinaron en la punta de su dedo, y luego se extendieron para grabar el kanji de su nombre en la superficie de la mesa. Un poco más de trabajo, y quizás incluso descubra cómo incrustar esas marcas con proporciones específicas de chakra, lo que me permitiría plantar y activar sellos a distancia. Mierda, suspiró Anko, con un asombro palpable. ¿Y tú creaste eso? Ella no había dudado de su ascenso a Jonin especial, pero esto más que nada consolidó que el chico era un maldito sabio en la manipulación del chakra. Entonces, si eso es con liberación del yin, ¿qué pasa si haces lo mismo pero con liberación del yang? Naruto hizo una pausa, cruzó una pierna y los brazos, como si realmente pensara. La cara de Anko se quedó inexpresiva. ¿No lo has considerado? Bueno, la cara sonriente de Naruto se sonrojó de vergüenza. Supongo que he estado tan preocupado por resolver esto que no he tenido tiempo de explorar el otro lado. ¿Así que no lo has considerado? Preguntó Anko con una sonrisa burlona. Sí, no lo he considerado. Solo pasó un instante antes de que el robot se desvaneciera y diera paso al interés. Te lo cuento. A ver qué se me ocurre. Ahora que ella lo mencionaba, una especie de experimento se estaba gestando en su mente. Había descubierto el fuego infernal en un apuro, con la espalda contra la pared contra el monstruo de Orochimaru. Pero recordaba bien el proceso que había usado para desarrollar las etapas iniciales del estilo fuego infernal. Sin embargo, el factor principal había sido la necesidad de que sus llamas se manifestaran para ese propósito específico. Estaba seguro de que, de haber sido otra la necesidad, habría producido algo completamente distinto.
Entonces, ¿qué necesitaba su estilo de fuego, que el estilo fuego infernal, tal como era, no podía satisfacer? Fuego infernal podía programarse para protegerlo remotamente. Eso, o para acosar a sus oponentes. En ese sentido, era suficiente tanto para ataque como para defensa. Su función de utilidad también era bastante sólida, si sus experimentos resultaban fructíferos. En resumen, era una habilidad muy completa, a la que aparentemente no le faltaba nada. Si ese fuera el caso, su mejor apuesta entonces probablemente era ampliar aún más la interpretación de su técnica, usando los principios que alteran la vida de la liberación del Yan como base, y utilizar esa nueva interpretación para abrir nuevas puertas, y al mismo tiempo amplificar las habilidades existentes. ¿Qué tal si lo utilizas junto con tus cadenas? Esa era una posibilidad. Usar una combinación de liberación Yan y estilo fuego, canalizado a través del cuerpo por medio de sus cadenas. Al hacerlo de esa manera, podía expandir el uso de su propulsión basada en fuego para que viniera desde cualquier parte del cuerpo. Pero supuso que eso era un hecho, y difícilmente una revelación, como la que estaba buscando. Además, necesitaría reelaborar la estructura de sus cadenas, para que los eslabones más frágiles no se derritieran bajo el calor extremo. Todavía estaba ajustando lo suficiente para que sus brazos secundarios pudieran soportar adecuadamente salidas más altas. Espera, ¿enlaces? Se le ocurrió una idea y Kusina silbó. Veré si puedo conseguir algunas referencias para que las revisemos. Por favor y gracias. ¿Sabes? Cuando murmuras así, me recuerdas a alguien, interrumpió Anko, esta vez pensativa. No dijo quién en voz alta, pero él prácticamente podía seguir sus pensamientos. ¿Te refieres a Orochimaru? Adivinó Naruto con un suspiro. Anko dio un respingo, parpadeando 3 veces con expresión de preocupación. ¿Cómo diablos haces eso, hombre? Naruto parpadeó de inmediato. ¿Quién más podría ser? Anko titubeó un momento. Señor tercero, quizás. En realidad, no estaba muy seguro de querer que lo compararan mucho con ninguno de los dos. Pero, ¿por qué te recuerdo a Orochimaru? Porque realmente estaba harto de que lo compararan con ese tipo. No las cosas malas. Anko movió los brazos, como si percibiera su mal humor y quisiera evitarlo. Tienes que recordarlo, hombre. Era mi sensei antes de que, sí. Naruto arqueó una ceja. ¿Y? De verdad que no pretendía ser tan brusco con ella de repente. Aún así, ella percibió claramente su disgusto y eligió sus palabras con cuidado. Y él era una locura. De otro mundo, tío. De esos tipos tan inteligentes que te sientes aún más inteligente con solo escucharlo. Hablaba sin parar, sobre las locuras más locas. Apenas podías seguirle el hilo la mitad del tiempo, y luego se le ocurría alguna idea genial, y era una locura verlo cada vez. Se encogió de hombros. Pero, más que todo eso, era simplemente muy majo. Era la segunda vez que oía algo así. Como, muy agradable. De ese tipo que te hace sentir seguro, solo estando cerca de él. Siempre fue un poco raro, pero en ese tipo volvió a encogerse de hombros. Un tipo loco, excéntrico y amante de la ciencia. De esos que imaginas que tus hijos verían en una caricatura del sábado por la mañana. De esos que les confiarías a tus hijos, tío. Entonces Anko suspiró. Por eso me dolió tanto cuando se volvió malo, porque lo tenía en gran estima. Y de repente, pareció tener sentido por qué Anko parecía haberse apegado tanto a él. ¿Lo extrañas? Claro que lo extraño, tío. Ese ser que me puso esa mierda en el cuello, que asaltó la aldea y convirtió Tanzaku en un maldito pueblo fantasma, no es él. Ni siquiera es una sombra de sí mismo, es solo una maldita costra. Si acaso. No sé cómo terminó así, pero yo a ese Orochimaru Sensei, el que me entrenó y me crió, lo quería muchísimo, ¿sabes? Y es por eso que quieres matarlo tanto. Naruto entendió. Sí, una mueca profunda la invadió, y una de sus manos se cerró sobre su bíceps superior. Más que nada, el hecho de que el legado de mi amo haya sido pervertido por ese cabrón retorcido, no puedo dejarlo pasar. Su expresión se endureció, su dolor se endureció hasta convertirse en determinación. Tiene que caer. Entonces, su mirada se posó firmemente en él. Y me doy cuenta cada vez más de lo que paso a tu lado, tío. Eres mi única oportunidad de que eso suceda. Así que lo que necesites que haga, lo que necesites que sea, lo tienes. Solo asegúrate de que ganemos. Por la mañana, su plan estaba definido. Un ataque simultáneo, distribuido en las 3 posiciones principales ocupadas por el enemigo. Hinata llevaría a Kidomaru, Sakon y Yukon a asaltar la ubicación A.
Ese almacén parecía albergar la mayor concentración de fuerzas armadas, incluyendo al mismísimo señor espadachín. Hinata, Sakon y Yukon podrían abrir una brecha en la entrada principal mientras Kidomaru los acorralaba por la entrada del invernadero y les prestaba apoyo desde arriba. Anko llevaría a Sasuke y Tayuya al punto B. Hinata había compartido sus sospechas de que el lugar podría haber sido una antigua planta procesadora de carne, utilizada para procesar el pescado de la gente. Una planta procesadora de carne de tal escala necesitaría acceso a un saneamiento confiable. Saneamiento significaba agua caliente. Agua caliente seguramente significaba tuberías. Sus operaciones se habían trasladado a otro lugar, pero Naruto apostaba a que las estructuras que alguna vez las respaldaron seguían en pie, fueran funcionales o no. Anko podría hacer que sus serpientes se colaran por las tuberías y la invocaran de forma inversa en el corazón del lugar. Entonces, inutilizaría a los guardias y abriría las puertas para que los otros dos entraran bajo transformación, y desde allí, las fichas de dominó caerían. Naruto usaría una estrategia similar para asaltar la ubicación C, usando su jutsu de cambio de forma para infiltrarse en el sistema de filtración de la cámara frigorífica y seguir su camino hasta donde se encontraban los rehenes. Una vez dentro, se colocaría a sí mismo y a Sai como respectivos puntos de entrega. Imitaría a Orochimaru, usando un sello de contrato codificado con una cláusula de retorno entre dos puntos, para convocar a Katsuyu y sus duplicados desde y hacia las ubicaciones respectivas de Naruto y Sai. Desde allí, sus piezas solo tendrían que acompañar a los rehenes entre el salto y escoltarlos hasta un lugar seguro. Entonces, Naruto se abriría paso mientras Sai y sus creaciones de tinta irrumpían e impedían al enemigo escapar. Cuando le contó el plan, sabía que Sasuke se molestaría por no poder ir tras quien le había robado la espada a Zabuza. Pero lo había excluido del equipo por la misma razón que se había excluido a sí mismo. Es demasiado personal, le dijo a Sasuke, con una sonrisa tranquilizadora que apaciguó la frustración de su amigo. Confía en que Hinata se encargará. Si queda algo del idiota cuando terminemos, podemos turnarnos para darle una paliza. Sasuke resopló y asintió. Me parece bien. Bien. Una cosa más, dijo Naruto, alzando la voz para dirigirse a todos a la vez. Estoy seguro de que la mayoría sabe que no me gustan las masacres innecesarias. Casi rió al ver la confusión en el rostro de Sai. Dadas las circunstancias, no les voy a dar problemas si amontonan algunos cuerpos en el fuego cruzado. Pero, como favor personal, intenten que no sea letal si pueden. ¿Me permiten?, preguntó Sai, despacio y vacilante, mientras esperaban para dar la señal de la operación. Él y Naruto estaban sentados uno junto al otro, sobre las tejas de un edificio inclinado. Observaban desde arriba, desde sus posiciones estratégicas, la tarea asignada. Era realmente sorprendente la poca frecuencia con la que la gente tendía a mirar hacia arriba. ¿Puedes?, lo instó Naruto con tono indulgente. No pretendo faltarle el respeto a su autoridad, vaya. Naruto lo miró de reojo, con una sonrisa que le ensanchó los dientes. A ver si lo oímos. Sai se estremeció al ver esas mandíbulas afiladas apuntándole. No, entiendo la lógica de hacer un esfuerzo explícito para dejar a esta gente con vida. Podía comprenderlo circunstancialmente. A veces, incluso los mejores shinobi cometían errores. Dejar testigos era una mala práctica, pero al menos entendía el concepto de que la gente se colara. Pero esto simplemente parecía ineficiente. La sonrisa de Naruto era burlona. ¿No fuiste tú quien le dijo a Tayuya que no nos corresponde cuestionar las órdenes de nuestro comandante en jefe? Sai se estremeció de golpe, y la sonrisa de Naruto se desvaneció. Ese sí, por supuesto. Mis disculpas, corrigió Sai rápidamente, bajando la mirada deliberadamente. De alguna manera, el agente de Danzo parecía aún más pálido de lo habitual. Naruto percibía en los espasmos de su chakra que Sai esperaba su castigo. Un tenso silencio había pasado por el puente de ese momento. Ayúdalo un poco, aconsejó Kushina, dándole golpecitos en la mejilla. En serio, como si necesitara preguntar. Algo ya estaba tomando forma en su cabeza. Naruto rió disimuladamente, y a continuación, otra sonrisa cruzó ese puente. De verdad que no me importa, amigo. Puedes preguntar si quieres. Otro silencio, este más corto que el anterior, antes de que Sai se humedeciera los labios con nerviosismo. ¿Puedo? Hacer preguntas es bueno, le dijo Naruto con firmeza. Una herramienta ninja sin mente puede parecer ideal para los poco imaginativos, pero en realidad no vale mucho por sí sola. Prefiero rodearme de inconformistas que de aduladores. ¿Quieres que te desobedezcan?
Sai realmente no entendía a su comandante. No desobedecer, contradecir. Ni uno solo de mi gente me desobedecería. La reprimenda de Naruto fue suave, pero con conocimiento. Confían en mi juicio y saben que siempre actuaré pensando en sus mejores intereses. ¿Lo mejor para ti? ¿Mente y corazón? ¿Podrías explicarme un poco más, por favor? Claro. La sonrisa de Naruto se tornó tierna. Me gusta que me contradigan porque sé que mi mejor rendimiento es cuando me desafían. Bien, eso tenía sentido hasta ahora, supuso. Y confío en que mi equipo sabrá cuándo es apropiado desafiarme, y también cuándo es el momento de callarse y escuchar. ¿Pero cómo sabes que lo sabrán? Porque confío en ellos. ¿Cómo sabes que puedes confiar en ellos? La diversión de Naruto se desvaneció en su mano. Sai no estaba muy seguro de que había dicho que fuera divertido. Supongo que podrías llamarlo instinto, decidió finalmente la rubia encogiéndose de hombros. Pasé gran parte de mi vida sintiendo que no podía confiar en nadie. Cuando vives así, empiezas a tener una idea bastante clara de quién te quiere bien y quién no, ¿sabes? Él no lo hizo. El ceño fruncido de Sai rozaba la exasperación. ¿Pero no tienes garantía de que actúen en consecuencia? Poco a poco, la sonrisa de Naruto pareció entristecerse. Pocas cosas en este mundo tienen garantías, Sai. Si pasas toda tu vida confiando en garantías, nunca te arriesgarás. Si nunca te arriesgas, nunca lucharás. Si nunca luchas, nunca crecerás. Si nunca creces, ¿acaso estás vivo? Vivo. Sentía que sus labios se le iban a partir por la sequía que le había impuesto la lección de su comandante. Estoy vivo. Esa sonrisa triste y compasiva le oprimió el pecho a Sai. ¿Qué te parece? Creo que, se interrumpió, con los dedos ardiendo en busca de su bolso. La repentina oleada de estática en sus auriculares fue una grata distracción. Gracias por seguirme la corriente, decidió Sai abruptamente, con una sonrisa vacía. Esto fue muy educativo. Su comandante lo observó un instante, y su sonrisa indulgente se desvaneció por un instante. Luego regresó con toda su fuerza, reflejando a la perfección la sonrisa de Sai. Cuando quieras. Luego, quizás les explique cuál es mi plan para estos tipos una vez que termine la operación. La misión estaba en marcha. Adelante, la orden de Naruto sonó a través de sus comunicadores, y Hinata no se demoró. Naruto la había elegido para confrontar al líder. Ella había reflexionado sobre su razonamiento durante gran parte de la mañana y no podía afirmar haberlo descifrado. Pero él confiaba en su fuerza, y ella en su juicio. Con los dedos extendidos, su objetivo era apoderarse del centro de la puerta. Rasengan. La barrera que sostenía la esfera ya estaba bien entrenada. Su trayectoria continuó hacia adelante, destrozando el obstáculo y arrugándolo como un fajo de papel de seda usado. Los restos continuaron como un proyectil improvisado, cuyo chirrido alertó demasiado tarde a sus primeras víctimas. 2 guardias, cada uno de pie sobre un cuerpo de metal de cada tamaño, en el clásico destacamento de protección, fueron envueltos en el retorcido cadáver de metal. Ella esperaba que sobrevivieran al impacto, pero sabía que no debía detenerse a comprobarlo, mientras seguía a través de la devastación que su ataque había causado. Adelante, ordenó, y Sakon y Yukon la siguieron, el trío saltando sobre los escombros que se abrían paso. Ninjas. Un grito se elevó por encima de la cacofonía, y la visión de Hinata se arremolinó, fijándose en su origen. Su paso se convirtió en un deslizamiento, su cuerpo se desvió en una estela informe que se estrelló contra el hombre. Él se ahogó de dolor cuando la palma de ella se estrelló contra su pecho, renunciando al golpe mortal de un puño suave a favor de la simple fuerza bruta. Su cuerpo se desplomó, pero ella ya se había movido. Los 2 cuerpos más cercanos cayeron a la vez cuando él se desplomó por completo. Con la vista periférica, Hinata seguía a sus camaradas. El apoyo débil de Sakon Yukon le provocó una pizca de frustración mientras se abría paso a la fuerza. Al menos se aseguraron de controlar a los rezagados sin matarlos. Kidomaru, por otro lado, se había infiltrado con éxito desde arriba, usando una especie de red reforzada para impedir la salida por las ventanas. Unos instantes más tarde, descendió a su nivel, disparando desde arriba un arco improvisado con puntas de flecha deliberadamente redondeadas, más parecidas a guantes de boxeo. Una de esas flechas voló sobre su cabeza, arrancándole los dientes a un mercenario que empuñaba una cimitarra con una empuñadura extravagante con incrustaciones de joyas. Ella no tenía ninguna queja sobre su puntería. Una risa burbujeante burbujeó en su pecho, y de repente, comprendió por qué Naruto le había asignado ese objetivo. La osada Hinata extendió la mano hacia atrás y dijo, Yoink.
rió discretamente, arrebatando el arma, decorada de forma poco práctica, al hombre inconsciente. Cambiando de empuñadura, golpeó con el pomo la frente de otro enemigo que se acercaba, dejando que la mujer sangrante se desplomara tras ella. Entonces, Hinata se deslizó, dejando que la curva de la hoja cortara las correas hasta una vaina que su siguiente objetivo aún manipulaba a toda prisa. Doble yoink, exclamó, arrebatando el arma aún envainada y dejando al hombre desarmado a merced de su apoyo. Fue agradable desahogarse un poco sin un gran asterisco acechando. No había necesidad de matar, nadie a quien salvar. Sin poses ni pretensiones estúpidas. Si fuera así, una sonrisa se dibujó en sus labios, esta era salvaje, despreocupada y libre. Podía simplemente disfrutar. No como Hinata Hyuga ni como Hinata la ninja, era simplemente Hinata. Su velocidad se disparó, su impulso saltó sobre un cuerpo ya derribado, gracias a la puntería de Kidomaru. Su punto de apoyo se tambaleó, la fricción resbaló sobre el sudor y la sangre esparcidos. Un haz de chakra la guió, recuperando el paso a tiempo para la pared. Entonces se soltó. En un instante, rebotó de superficie en superficie tal como le había enseñado Kurenai Sensei, su velocidad ascendió hasta que pareció estar en varios lugares a la vez. Sus dedos se clavaron en los puntos de presión, y la gente cayó en masa mientras volaba. 3 pases cegadores habían liquidado la mayor parte del piso inferior, y dejó que Sakon y Yukon se encargaran del resto, desviándose del techo para impactar contra el suelo en ángulo. Se deslizó sobre 4 puntos de contacto, girando su impulso para alinearse con las escaleras por las que la gente aún descendía. Un giro brusco en el aire, y su pulso posterior se midió 2 veces antes de que estallara, sus cálculos guiados cuidadosamente por su accidente con Neji. Fue para su alivio que los cuerpos volaran a un lado y cayeran por el suelo con su colisión, inmóviles pero completamente intactos. Al menos no tendría que explicarle a Naruto por qué había dejado sopa de personas en la escalera, ¿eh? ¿Eso desencadenaría el nacimiento de la Hinata oscura? ¿La Hinata malvada? ¿Nega Hinata? Reflexionó en voz alta, encontrando un punto de apoyo en la pared, y reduciendo su velocidad para saltar con seguridad sobre el filo de una espada. Hinatant. Atani. Te pide. La voz de barítono de un hombre interceptó su aterrizaje, esta vez con músculos marcados y llevándola al centro de su cuerpo con el golpe de un mazo. Se detuvo en seco y una de sus pequeñas manos sujetó su cabeza. ¿Hinata oscura o Hinata malvada? Murmuró para sí misma, su voz apenas audible por encima del chirrido del metal al deformar su estructura con su agarre sin esfuerzo. Balbuceó torpemente. Sus tibios esfuerzos por quitársela no lograron que se moviera. Dios mío, ¿lo había dicho en voz alta? Gritó Hinata, ruborizándose de vergüenza al oír sus pensamientos intrusivos, aunque, ahora que lo había mencionado, supuso que tenía razón. Malvado sonaba pretencioso. Gracias. Ofreció educadamente, dándole un codazo en el pectoral y dejándolo caer al suelo con espasmos como un pez. Honestamente, Naruto se burlaría de ella sin piedad si ella comenzara a llamarse a sí misma algo malvado. ¿Hinata ha vuelto? ¿Hinata, la asesina de dioses? No, eso estaba totalmente descartado. ¿Qué tal algo críptico, como el sopero? No, eso fue una estupidez. Aunque ahora solo tenía antojo de sopa. Lo arreglaré, prometió con una sonrisa. Cayó cuando el remolino de acero la persiguió por detrás. Se inclinó hacia adelante, dejando que el golpe pasara justo por encima de su cabeza. Esa era una espada enorme, muchísimo más grande en persona. ¿Se permitían espadas tan grandes? Legalmente hablando, ¿existía una policía que confiscara algo así por violar alguna ley tácita, aunque implícita, sobre la longitud de las espadas? Un cuerpo enorme lo seguía, más parecido a un oso que a un hombre. El chirrido de sus pisadas sobre el suelo de madera la sacó de sus pensamientos, lo suficiente como para que lo mirara fijamente. Iba sin camisa, con pantalones gruesos y acolchados y unas sandalias de paja que dejaban al descubierto 2 muñones vendados ensangrentados en el pie izquierdo y uno en el derecho. De alguna manera, el hombre parecía calvo y peludo a la vez, aunque con una barba sorprendentemente cuidada. Sus enormes músculos, enrojecidos, se tensaron contra el impulso de su primer golpe, deteniendo su trayectoria justo antes de que tocara el suelo. Devolvió el golpe con un golpe de vuelta que ella se echó hacia atrás para evitar. El cuerpo del hombre giró con el impulso de ese segundo golpe, llevándolo completamente hacia atrás para arrastrar la enorme longitud del arma tras él. Buenos días, preguntó Hinata, sin convicción.
El rostro de su atacante se contrajo, y las puntas de su barba se curvaron en una mueca burlona. ¿No pudieron esperar hasta el mediodía para atacarnos, idiotas? Es demasiado temprano para esta mierda, gruñó, y francamente, ella tuvo que estar de acuerdo. Si no fuera Naruto quien preguntaba, Hinata se habría molestado con cualquiera que la obligara a pelear antes de que saliera el sol. Le reprocharía que se echara una siesta después de esto. Probablemente no. Ah, pero para entonces ya habría amanecido, y no estaba segura de poder dormir con tanto ruido. ¿Podría Naruto hacer tapones para los oídos? ¿O a quién engañaba? Claro que sabe hacer tapones para los oídos. Puso los ojos en blanco ante su propia estupidez. Apuesto a que hace los mejores tapones para los oídos. ¿Es qué? Fue entonces cuando Hinata se dio cuenta de que había vuelto a hablar en voz alta. Cambia de tema, Hinata. Tus hombres ya terminaron abajo, y tus otras casas seguras están siendo allanadas ahora mismo, ¿podrías rendirte, por favor? Su mueca se suavizó hasta convertirse en un simple ceño fruncido, como si contemplara momentáneamente su verdad. Entonces, ¡oh, no!, gruñó el hombre, mientras flexionaba los brazos para preparar otro ataque con esa enorme espada. Sé cómo funciona esto, señorita ninja. Sé cómo trabaja la gente de tu clase. Ya has decidido matarme. Lo único que puedo decidir aquí es si me voy, mariquita. Parpadeó. Yo, prometo no hacerte daño ni matarte si te rindes. Sí, claro. Se burló. No te creo. De acuerdo. Te lo superprometo. Lo intentó, con mucha más confianza ahora. Si algo le había enseñado Naruto, era que siempre se podía confiar en las superpromesas. No te creo. Espetó el hombre, y Hinata solo pudo suspirar. Está claro que este hombre estaba delirando y paranoico. En ese caso, con un suspiro, Hinata se llevó la mano a los colmillos de la cadera. Disculpen, todavía no soy muy buena con estos. Los soltó y los sostuvo torpemente frente a ella. Iruka Sensei les había enseñado una vez a sostener todo tipo de espadas, por si necesitaban mimetizarse entre los espadachines de la capital. Sin embargo, para su vergüenza, apenas les había prestado atención. En cambio, intentó recordar cómo las había sostenido Raiga, y eso la ayudó un poco más, con lo fresca que aún estaba su muerte en la memoria. El resultado final fue descuidado, y sin duda parecía un poco ridícula. Pero Kiba una vez le había dicho que ser un poco malo en algo es el primer paso para volverse bastante bueno en algo. La mueca de desprecio del hombre pareció desvanecerse un poco ante su confesión, y luego aún más ante su estructura. ¿Te burlas de mí? Frunció el ceño, confuso, como si le hubiera desconcertado su propio comportamiento. Duró solo un instante antes de que se lanzara hacia adelante, con el chirrido de su espada contra el suelo, levantando escombros a su paso. El primer golpe, guiado con ambos brazos, se elevó con el rugido del acero. No era muy rápido. Hinata esquivó el ataque, y su contraataque ya estaba listo para atravesarle el bíceps. Con un movimiento de muñeca, la espada se le escapó de la mano, dando volteretas por el aire y estrellando el pomo en la sien del hombre. Oh querido, mierda. Siseó, con un hilo de sangre cubriéndole el ojo. Se preparó para el peso de su espada, que no le sentaba bien, con la intención de devolver el fuego con un golpe descendente. La espada de ella se movió para interceptarla, deteniéndose en seco ante su resistencia. Un ligero empujón contra su peso y se dispersó hacia atrás. Ella lo siguió, inclinándose para recoger su espada caída. Bien, entonces golpearlo como si fuera un kunai no iba a funcionar. Girando sobre la punta del pie, intentó recordar cómo Raiga había blandido sus colmillos. Tenían filo a ambos lados, con ganchos curvados hacia adentro. Hinata inclinó uno de los colmillos hacia adelante, interceptando una vez más un golpe horizontal que soportaba todo el peso de su oponente. Desestabilizado como estaba, no le costó mucho esfuerzo desviar el golpe, dejándolo caer a su lado. Inclinó los ganchos de su espada para atrapar el filo de su atacante y luego tiró. El arma se desvió hacia arriba, girando una vez antes de incrustarse en el techo con una lluvia de astillas. Su propia espada intentó escapar de nuevo, pero esta vez mantuvo el agarre. Oye. Estaba aprendiendo. El hombre abrió mucho los ojos, con los dedos enrojecidos aún agarrando desesperadamente un arma que ya no estaba. Levantó la vista como si calculara la distancia entre él y la herramienta abandonada. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en nada más, la punta de su colmillo le clavó el pecho. ¿Cómo lo había logrado Raiga? Recordó cómo su chakra se expandía, filtrándose en la espada y refinándose en un rayo.
Kurenai Sensei había probado una vez las afinidades de su equipo, con la promesa de ayudarlos a aprender la transformación natural al alcanzar a Chunin. Hinata supo por eso que debería ser rival para los colmillos, aunque no tenía ni idea de cómo manejar la liberación del rayo. Pero a la espada no pareció importarle mucho. Tocó su chakra con avidez, como dos líneas que completan un circuito. Luego vibró, casi dolorosamente, en su mano, antes de empezar a chispear. Su cuerpo se sacudió, el crujido de la electricidad resonó contra su carne. El olor a pelos quemados del pecho y carne chisporroteante asaltó su nariz mientras él caía con un grito, desplomándose dolorosamente en el suelo hasta que la chispa siguió su curso. Perdón. Bien, ella no sabía nada sobre esgrima, pero tenía que admitir que era muy divertido jugar con esas graciosas espadas taser. Yo perdí. Entonces mátame limpiamente. Suplicó el pícaro caído entre dientes. Te dije que no te iba a matar, ¿no? Se quedó callado un buen rato, como sumido en su propia incredulidad. Así que me le electré rokutaron por nada. Bueno, ella había tratado de advertirle. Desde arriba, el peso de Kidomaru descendió para aterrizar junto a ella, sus dedos parecían enrojecidos por la fricción, aunque por lo demás no parecía estar peor. Trabajo hecho, tanto aquí arriba como abajo, añadió, con un tono entre conversacional y profesional. Misión cumplida, ¿no? Subbyakugan lo veía bien, pero se apuntó deliberadamente a mirarlo. Sí, pensó, y descubrió que su respuesta la había dejado insatisfecha. Muy bien. Gracias por su esfuerzo. Dios, era terrible en esto. ¿Hubo algún problema? Por suerte, el chico de los muchos brazos se tomó con calma su tropiezo, aparentemente notando que ella le miraba los dedos. No. Solo estoy un poco falto de práctica, se quejó, flexionando los dedos irritados. Nunca se olvida cómo tensar un arco, pero sí se olvida cuánto duele, ¿no? No lo sabría. Su padre la había hecho probar el tiro con arco solo una vez, cuando se hizo evidente que le faltaba talento para el puño suave. Supuso que su desempeño había sido tan abominable que él decidió que, después de todo, era más apta para su taijutsu tradicional. ¿Sí? Muy suave, Hinata. Cierto, dejé a Sakon y Yukon abajo para que se encargaran de los cuerpos, o sea, atándolos, se apresuró a añadir, aunque no era necesario. Ella veía perfectamente que los gemelos estaban haciendo justo lo que Naruto le había pedido, aunque con un poco más de brusquedad de lo estrictamente necesario. Aún así, el hecho de que se esforzaran por atender su petición hablaba a su favor, como mínimo. Cuando quedó claro que Hinata no reconocería su tropiezo, bajó la mirada deliberadamente hacia el cuerpo que aún sufría espasmos en el suelo. Caray, ¿qué te hizo para enojarte? Yo, bajó un poco la voz. Un accidente, murmuró entonces. Un feliz accidente, pero un accidente al fin y al cabo. En realidad era bastante agradable. Bueno, tan agradable como lo pudieron ser los bandidos comunes, según su experiencia. Su víctima volvió a sufrir un espasmo, un balbuceo ininteligible que sonaba vagamente parecido a gracias. Envolvió sus gemidos de dolor. Bip, bip. Gracias por usar el servicio de envío express de Lady Katsuyo. ¿Desea pagar en efectivo o con un obsequio? El pequeño compañero animal del comandante se pavoneaba ante la atención de los rehenes recién liberados, una vez que llegaron a la ubicación de Sai. Una de las personas, una joven con una maraña de moretones hinchados alrededor de uno de sus bonitos ojos color avellana, se tambaleó hacia adelante en respuesta. Ese sí, gracias. Su voz era casi un susurro mientras inclinaba la cabeza. La criatura babosa, Lady Katsuyu, como se hacía llamar, pareció sonreír. Agradezco tus palabras de agradecimiento, pero me temo que ya no son moneda corriente. Ya sabes cómo son las cosas, con aranceles ninja y todo eso. La joven mujer parecía estar perdida, hasta que otro, esta vez un niño pequeño, habló. Me gusta lo azul que eres, ofreció, y una sonrisa sincera apareció en su superficie. Katsuyu asintió con la cabeza. Chachín. Pago procesado. Gracias de nuevo. Y no olvides dejarnos una reseña en la página de nuestra tienda. Cada detalle cuenta. Sai no podía afirmar haber entendido nada de lo que la criatura había dicho. Por alguna razón, parecía incluso menos lógica que su comandante o cualquiera de sus otros camaradas. Fue casi encantador. Inexplicablemente, la gente pareció calmarse poco a poco ante su interminable retahíla de travesuras inofensivas, hasta que Katsuyu lo miró, y por un instante, casi pudo percibir una especie de autoridad bajo su apariencia blandengue. Puedo encargarme de nuestros amigos.
Por favor, empieza de golpear a los malos, rápido. Señaló con su cabecita la casa de seguridad. El joven Naruto-kun me ha pedido que te diga que eres mucho más lento de lo que esperaba. Se quedó frío. ¡Ay, no! Llegaba tarde. Había dejado que la babosa lo distrajera de su tarea, y ahora llegaba tarde. De repente, Sai se puso firme, algo caliente y desconocido le quemaba la cara. Sí, gracias. Se apresuró a llegar a su puesto, traspasando las puertas justo a tiempo para el caos. Sus gritos se mezclaban con el chirrido de las cadenas, cuerpos que se lanzaban y arrastraban mientras la influencia de su comandante inundaba el espacio. Eslabones de metal se enroscaban desde abajo, como una plaga que ascendía a la superficie. Fragmentos de oro rosa llenaban el aire como el zumbido de moscas, cayendo en masa sobre sus desventuradas víctimas. Sai estaba a punto de arrodillarse, mientras el chakra alimentaba los pergaminos que había prepintado. Los cuerpos negros de sus temibles hombres con cara de tigre apenas comenzaban a levantarse de sus nidos cuando la voz de su comandante silenció el esfuerzo. No te molestes, le dijo, y Sai se detuvo al instante. Levantó la vista, observando la expresión algo indiferente de su comandante. Trabajo hecho. Las víctimas cayeron, algunas atadas, otras paralizadas. Unas pocas, desafortunadas, se estrellaron contra las paredes o alguna otra estructura y quedaron tendidas, rotas o inconscientes. Pero todos habían caído. Los clones de su comandante ya estaban empezando a rodear los cuerpos, rodeándoles las muñecas y los tobillos con cadenas esposadas detrás de sus espaldas. Todo esto no pudo haber durado más de 12 segundos. Unos pocos segundos que se perdió, porque se dejó distraer. Sai sintió la boca seca al observar la escena detrás de Naruto Uzumaki, quien comenzaba a sacudirse el polvo. Comandante, le pido disculpas. No quise, es la primera vez que fallas en una tarea que te encomendó tu comandante. La sonrisa cómplice del rubio lo paralizó. ¿Iba a matarlo? Sabía que Lord Danzo podría haberlo hecho si le hubiera fallado de forma tan espectacular. El propio Lord Danzo lo había avalado como profesional, y aún así había logrado arruinar por completo la primera tarea real que le habían encomendado. Sabía intrínsecamente que su comandante esperaba una respuesta a su pregunta. Ese sí, inclinando la cabeza, tragó saliva. Aceptaré el castigo que considere oportuno. La oscura diversión de Naruto Uzumaki pareció avivarse aún más por su temerosa aquiescencia. Supongo que, como castigo, te pediré que me dibujes algo bonito. Sai parpadeó. Perdón. Naruto Uzumaki parpadeó, y luego su sonrisa se acentuó. ¿Preferirías que fuera más duro? Preferiría tener sentido. ¿No me vas a castigar? Tu castigo es hacerme un dibujo, le repitió Naruto Uzumaki, con un tono firme, aunque su sonrisa persistía. Y date prisa, antes de que cambie de opinión. Sacó un pergamino de su bolsa, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Su muñeca temblorosa garabateó sobre su trabajo, estrujándose el cerebro en busca de algo genial, como Naruto Uzumaki le había pedido. ¿Qué era genial? ¿Qué esperaba Naruto Uzumaki que dibujara? ¿Que quede bien, quieres? Lo pondré en mi refrigerador. ¿Era una amenaza? ¿Se cortaría el cuello si no estuviera a su altura? Sai se tragó la incomodidad que amenazaba con subirle por la garganta. ¿Qué te dibujo? Graznó. Descúbrelo, respondió Naruto con un arrullo sin demora. Entonces el chico pasó junto a él, dejando a Sai sudando por sus intentos. Eso fue cruel, lo reprendió Kusina mientras dejaba a la gente de Danzo con los cuerpos en la casa de seguridad. Sabías que Katsuyu lo distraería. No tuvo ninguna oportunidad. Por supuesto que no lo hizo. Naruto se burló. No puedo usar a un inútil que solo sigue órdenes. Si va a formar parte de este equipo, tendrá que aprender a pensar por sí mismo, un poco. Y el primer paso para eso fue desafiar firmemente todas las convenciones que Danzo había establecido en su cabeza. Mientras tanto, mientras Sai agonizaba un poco por dibujarle una imagen, supuso que podría recoger un informe de los otros equipos. Katsuyu-san. Su petición hizo que un mechón de su patrona se le levantara del cabello, y si ella hubiera sido bendecida con el don de las armas, estaba seguro de que encontraría algún tipo de saludo en su postura. Katsuyu contáctico solicitando enlace. Enlace recibido. Pareció enderezarse un poco más, precediendo su informe con un pequeño ejem. Katsuyu contáctico de la agente especial Anko Mitarashi. Los malos han sido azotados y desgarrados, comandante, qué buena. Me cae bien. A mí también me gusta, asintió Naruto con una sonrisa. ¿Hinata? Tactical Katsuyu-kun de la agente especial Hinata Yuga.
Ella es especial porque es tu favorita. Ella era su favorita, eso era cierto. Mensaje entrante. Misión completada. ¿Puedes hacer tapones para los oídos? Tengo mucho sueño. Y además, ¿sabes usar espadas? No sé usarlas y le hice orinar encima a este tipo Y. Le pedí disculpas. Bip. Katsuyo interrumpió bruscamente. Fin de transmisión. Lo siento, pero los mensajes de Katsuyu.com deben tener 40 palabras o menos. ¿Te gustaría pasar a Katsuyu Premium? Por el bajísimo precio de 2 cumplidos, podríamos ampliar tu límite de 100 palabras. Lo entendió. Naruto suspiró, con una risita cariñosa en los labios. Sí, ya terminó. Aún así, si quería más cumplidos, eres genial, Katsuyu-san. Un pensamiento. Y además, hueles muy bien. ¿Es un perfume nuevo? Gracias por notarlo. Soy Ninja Gris Dior. Y gracias por suscribirte a Katsuyu Premium. ¿Quieres saber el resto del mensaje? No. Solo creo que eres genial. Atención, la advertencia de Kusina interrumpió sus pensamientos. Algo había entrado en su rango, sus velocidades se dirigían directamente hacia la dirección de la aldea. Katsuyu-san, necesito que me dejes un mensaje. Listo, respondió ella, tomando con la misma calma su tono más severo. Tenemos una llamada entrante. Hinata, niebla, le transmitió Katsuyu, antes de que terminara su petición. Veo placas que los identifican como ninjas de la niebla oculta. 3. Llegando. 3. Sentía 4, no, 5 señales distintas dirigiéndose directamente hacia ellos. Una era enorme. Otra, absolutamente enorme, tanto que lo empequeñecía muchísimo. Cuéntamelo, Hinata. Un retraso, luego, 4, creo. Quizás, lo siento, estoy un poco confundido con lo que veo. Ay, Dios mío, gruñó Kusina, porque sabía perfectamente cuál era la respuesta más probable. Al concentrarse más, una vaga sensación de familiaridad los hizo aún más seguros. Bien, entonces, voy a interceptar. Anko, conmigo. Los demás sigan como siempre, decidió. Hinata, vigílanos, pero no te metas sin mi permiso. Hubo un pequeño retraso antes de que Katsuyu volviera a hablar por Hinata. Entendido. Sus presencias apenas comenzaban a cruzar el puente cuando él y Anko se unieron. Esperaba que solo les tomaría 1 minuto o 2 llegar a la aldea de Wave, a menos que se alejaran. ¿Tienes un plan, verdad? Le preguntó Anko, con sus rasgos más serios de lo que jamás la había visto. Bueno, para empezar, preferiría evitar un conflicto. Naruto hizo una pausa, pensando profundamente. Por lo que sabemos, Mist aún se está recuperando de la guerra civil. Es improbable que esto sea un acto de hostilidad, a menos que estos tipos actúen por su cuenta. ¿Y no crees que lo sean? Ni una oportunidad. No, al menos, si sus sospechas eran correctas. Lo que significa que una conversación realmente juega a nuestro favor aquí. ¿Y si se muestran hostiles? Claramente, Anko estaba buscando algo. Naruto suspiró. Les partimos los dientes y los mandamos a patadas. Pensó de nuevo, y decidió responder simplemente a esa pregunta no formulada. Matarlos sería una mala jugada. En ese momento, Mist seguramente estaría desesperado y, por lo tanto, impredecible. Konoha también se estaba recuperando de la invasión de Orochimaru. Realmente no necesitaban más enemigos de los que ya tenían, por el momento. Llegaron primero, deteniéndose en medio del puente y esperando su llegada. A su orden, Anko se rezagó, listo para apoyarlo a su señal. Ni siquiera medio minuto después, una densa niebla comenzó a cubrirlo, y 3 cuerpos distintos aterrizaron frente a él, sus figuras oscurecidas por la niebla. Hola, dijo Naruto primero, con una sonrisa despreocupada. Uno de ellos se detuvo, pero los otros 2 comenzaron a avanzar sigilosamente, ofuscados. ¿Saben por qué las detuve hoy? Estos animales iban a 40 en 45. Apaga la cámara, novato. El intento de ladrido de Katsuyu se convirtió en una risita. Estamos lidiando con los peores villanos. Hubo un tono confuso en la respuesta de los ninjas de la niebla, y él sabía que estaban desconcertados por su juego y el de Katsuyu. Bien. Un momento después, el que se había quedado atrás habló, con una mano a punto de tocar lo que parecía una empuñadura, donde se encontraba una enorme señal de chakra. No busco problemas, respondió una voz suave y ligeramente masculina. Me llamaron aquí para completar una misión en nombre del daimyo del país de las olas, tengo el pergamino aquí mismo. Naruto sintió que levantaba la otra mano, algo en su agarre.
Tazuna había dicho que habían enviado una solicitud al daimyo para financiar una misión. Era muy posible que se hubieran cruzado algunos cables en el proceso. Mist tampoco estaba lejos. Estaba incluso más cerca de Wave que Konoha. ¿Podría estar fanfarroneando? Claro, ¿por qué tanto teatro con la niebla entonces? Decidió preguntar. ¿O qué hay de tus dos amigos, que se disponen a atraparme? Escuchó a alguien maldecir, un sonido femenino y ligero como una pluma, pero ensordecedor bajo la tensión actual. Uf. Esa es una habilidad natural para el sigilo. Se rió Katsuyo. Es hora de comerse esos dados. Inmediatamente, el ninja que estaba más atrás hizo una señal, y sus dos aliados se retiraron, de modo que sus propias presencias se alinearon junto a él. Solo por precaución, le aseguró el joven. No tenemos motivos para hostilidades, tu misión, interrumpió Naruto, porque no le interesaban los clichés. Si es lo que creo, eliminar a los bandidos que ocupan esta aldea, llegas un poco tarde, ya está hecho. Hubo una larga y frustrada pausa. Naruto percibía la más mínima contracción en cada uno de sus chakras. Sin embargo, el aparente líder, había algo antinatural en su mezcla. Esta masa furiosa y ansiosa que eclipsaba con creces las propias reservas de Naruto de una forma demasiado familiar. Sin embargo, era confusa y tosca, de una forma que casi lo hizo burlarse. ¿Demasiado tarde, dices? Demasiado tarde, repitió Naruto. Al igual que ustedes, no me interesan las hostilidades y me siento generoso, así que les haré un favor. Hizo como si los ahuyentara, aunque dudaba que su líder lo viera. Regresen a casa. Ahórrese problemas. Haré que un representante envíe una carta a su daimyo, agradeciéndole que los haya enviado y confirmando que el problema está resuelto. Les pagará como corresponde, y todos contentos. En lo que respecta al negocio ninja, fue el mejor trato que alguien podría haber pedido. Eso es, el ninja de la niebla parecía incrédulo. Es muy generoso de tu parte, pero tengo que preguntar. ¿Qué ganas tú con esto? Naruto se encogió de hombros. Estoy aquí para hacerle un favor a la gente de Wave. Me hicieron un favor hace poco, mintió un poco, porque en realidad no necesitaban saber de sus asuntos. Así que les devuelvo el favor. Por lo que a mí respecta, mi trato con ellos ya está cerrado, con pago incluido. Y no tengo derecho a ningún trato que tengas con su daimyo, de todas formas. Así que podemos considerar todo esto un pequeño y feliz accidente, si quieres. Ya veo, el joven asintió entre la niebla, y por un instante de esperanza, Naruto se preguntó si ese sería el final. Agradezco tu oferta. Si tan solo nos permitieras confirmar que la situación es como dices, entonces creo que estaría bien que, se interrumpió con un leve grito, y la presencia femenina, más pequeña, le dio un codazo en el costado. Cierto, hay otro asunto que debemos atender. Una reliquia, perteneciente a mi aldea. Vaya, ¿qué será eso? Reflexionó Kushina con sarcasmo. Naruto contuvo una risita. No me digas. ¿Y qué sería eso? Una pausa. El cazador de cabezas, que antes pertenecía a Zabuza Momochi. Nuestra información confirma que esta es su última ubicación conocida. Bueno, este parecía un momento tan bueno como cualquier otro para confirmar si tenía razón o no. ¿Quién? ¿Es Zabuza Momo? ¿Zabobobo Mobobo? Su chakra se agitó, la frustración aumentó su marea por un momento, dije Zabuza Momo, obviamente se refiere a Zamazeta, el legendario héroe escudo protegido por derechos de autor de la exitosa serie Pocket Pulse. Su chakra volvió a saltar, esta vez con un siseo cáustico. Por favor. Interrumpió la voz del chico, con una tensión que parecía una mezcla de dolor y disculpa. Esto no tiene por qué ponerse feo para nadie. Naruto lo dejó sudar un instante y luego, chasqueó los dedos. ¿Te refieres a Zabuza Momochi, el demonio de la niebla? Hubo una pausa larga, casi dolorosa, del otro chico, y tuvo que aplaudirle por su esfuerzo de compostura. Sí. ¿Por qué no lo dijiste, hombre? Claro que puedes quedártelo. Otra pausa, esta vez casi tentativa. ¿En serio? Claro. No es que me sirva para nada, ¿sabes? Si lo quieres, es tuyo. Dicho esto, se dio la vuelta para marcharse. Vengan, pues, y guarden las armas, por favor. No me gustaría tener que matarlos. Porque Dios sabía que ni el puente ni la aldea sobrevivirían a una pelea con otro maldito Jinchuriki. Y menos uno con un sello tan frágil. Era difícil entender a su guía. Desde el momento en que interceptaron su camino hacia la aldea de Wave, se había estado devanando los sesos intentando descifrarlos. Eran altos, posiblemente algún tipo de ninja, al menos eso creía él.
Su ropa parecía indicar lo contrario. Sin embargo, la facilidad con la que habían señalado a sus aliados en su jutsu de la niebla oculta apoyaba esa deducción. No llevaban ninguna identificación visible que indicara su posición social ni su lugar de origen, pero parecían acompañados por lo que parecía ser una babosa parlante, probablemente una invocación. Si eran una invocación, entonces probablemente estaban conectados de alguna manera con la babosa Sannin, Tsunade. Si ese fuera el caso, entonces debían ser un ninja de Konoha, ¿verdad? Bueno, ninjas de Konoha o no, eran hermosos. Increíblemente hermosos. Incómodamente hermosos. Como una flor con espinas envenenadas. Algo, y no podía precisar qué, pero algo en lo profundo de su instinto le ponía los pelos de punta, suplicándole que anduviera con cuidado. Su guía, y aún no estaba completamente seguro si era un él o una ella, parecía cómodo dejándolo caminar a sus espaldas. Marcaron un ritmo casi pausado, saludando con seriedad a un cobrador de peaje, quien felizmente dejó pasar a su guía, pero los detuvo para pagar el peaje. ¿Por qué se salta el peaje?, refunfuñó su compañera en voz alta, casi sin aliento. A su lado, su tercer compañero de equipo lo miró fijamente. Él los miró de un lado a otro, una mirada sutil que los animó a tener cuidado con sus palabras. Sorprendentemente, su guía pareció oírla de todos modos. ¿Por qué? Su tono delataba su sonrisa, aunque no podía verles la cara. Supongo que tengo un privilegio, ¿no? Luego se giraron lo justo para atraparlo con una mirada cómplice que le revolvió el estómago. Y soy un chico, de hecho. Ah, bueno, eso lo resolvió. Casi se rió entre dientes cuando su compañera se quitó con timidez una mancha de tierra de la cara con un disgustado ¿en serio? Finalmente habló él mismo, con la esperanza de aprovechar el momento para aliviar la tensión. Casi podía imaginar a Aosan ordenándole que se enderezara y hablar con claridad al presentarse. Ajustó la espada a la espalda, principalmente para mantener las manos ocupadas. Encantado de conocerlo, señor, soy Chojuro. Naruto, respondió su guía con calidez, y Chojuro casi olvidó su ansiedad de golpe. Los guió alegremente por la aldea, deteniéndose de vez en cuando para sonreír y saludar a alguna persona, hasta que finalmente los detuvo ante lo que parecía un almacén. Hombres y mujeres habían sido atados y arrastrados al exterior, con sus cuerpos tendidos en masa sobre el suelo. Al fondo, erguida y apoyada contra el marco del edificio más cercano, una mujer de cabello morado con una gruesa gabardina marrón llamó la atención de su guía. Una conversación silenciosa transcurría demasiado rápido como para que él intentara descifrarla. Señor. Saludó, alejándose del edificio para acercarse a ellos. Chojuro notó el protector de frente con la insignia de la hoja, lo que finalmente le confirmó sus lealtades. Los malos han recibido una paliza. Espero nuevas órdenes. Muy bien, agente Anko, la elogió Naruto, con un trino musical en su voz que llenó la conversación. Hazme un favor. Tráeme la enorme cuchilla de carnicero de Hinata y tráela, ¿quieres? Sí, señor. Enseguida, señor. Giró sobre sus talones para entrar al edificio, dejándolo solo una vez más con ellos. Él pareció percibir sus miradas, porque después de un momento, decidió explicarse. El líder de estos tipos, supongo que encontró la espada de Zabuza e intentó usarla. La expresión de Naruto al girarse para mirarlos le indicó a Chojuro exactamente cómo debió haber sido. Como dije, no la necesitamos, así que si es todo lo que quieren, pueden tomarla. Prefiero que mis espadas encantadas vengan con un escudo encantado. Quizá un boomerang y algunas bombas, ya que estoy. Un festín de héroe clásico, ¿sabes? La pequeña babosa que llevaba en su cuerpo trinó, asintiendo con la cabeza como si dijera una verdad innegable. Inexplicablemente, él asintió con ella, aparentemente de acuerdo. Su compañero se acercó para hablar. ¿Y estás seguro de tener la espada correcta? Había cierta advertencia en su tono, y Chojuro contuvo las ganas de suspirar. Naruto se tomó su tiempo para observarla, y la más mínima inclinación de cabeza sugería su interés. ¿Y tú eres? La chica era bajita, con el pelo verde oliva que parecía algas y recogido en una coleta alta. Vestía el traje de camuflaje habitual de Mist, con una chaqueta gris gruesa y acolchada, abierta por delante y llena de bolsillos cosidos abultados. Ella es Kayaka Namori, se apresuró a presentar a la joven, quien se burló de su ligero tartamudeo. Es una de las mayores expertas de nuestra aldea en las 7 espadas. Su pecho se hinchó un poco ante esa mención, algo que Naruto no pareció pasar desapercibido. Ah, entonces su sonrisa pareció redoblar sus esfuerzos. Bueno, si me equivoco, seguro que serás el primero en decírmelo, trinó Naruto. Kaya se burló.
Tienes toda la razón, lo haré. Será mejor que no nos hagas perder el tiempo. Perdóname. Se toma nuestras espadas muy en serio, no necesito que te disculpes por mí. Espetó Kaya, y a pesar suyo, Chojuro sintió la necesidad de reprimir un poco su enfado. Por favor, no provoques un incidente, Kaya-san, le recordó, teniendo cuidado de inyectar el primer indicio de firmeza en su tono, que afortunadamente ella pareció prestar atención, al menos por el momento. Señor. La mujer de antes volvió a salir, cargando una espada familiar sobre el hombro. Después de considerarlo detenidamente, he conseguido para usted la espada más grande y descomunal que he podido encontrar. Gracias, agente Anko. Naruto arrancó la espada de las manos que le ofrecía con una de las suyas, pareciendo inspeccionarla por un instante. Es más ligera de lo que recordaba, luego se encogió de hombros y negó con la cabeza, girando la hoja hacia abajo para entregársela a Kaya, por la empuñadura. Aquí tienes. Para su crédito, Kaya al menos pareció tener cuidado al recogerlo. Casi se desplomó bajo su peso cuando se lo entregó, bajándolo con cuidado al suelo antes de ponerse unas gafas cómicamente grandes para examinarlo. Parece legítimo, murmuró, frunciendo el ceño pensativo. Tocó una ligera cicatriz en el borde. Aunque parece que lo empuñó un mono. Naruto simplemente se encogió de hombros. No nos culpes. Culpa al mono al que se lo quitamos. Luego, miró a Chojuro. ¿Entonces estamos bien? ¿Sí? Chojuro se apresuró a confirmar, con una sonrisa de alivio. Muchas gracias por su cooperación, todavía no, interrumpió Kaya, mirándolo fijamente. Se ve bien, y lo más importante, se siente bien. La sonrisa de Chojuro se desvaneció, algo frío comenzó a subir sigilosamente por su garganta. ¿Pero? Solo tengo una pregunta, es todo. La atención de Kaya se había desviado por completo del cuchillo en su mano a otra cosa. ¿Qué golpeó a ese tipo? Se preguntó en voz alta, apuntando a un hombre corpulento y sin camisa. Gran parte del vello de su pecho se había quemado, revelando una quemadura roja y furiosa que se arqueaba en una corriente desde su pectoral izquierdo hasta el abdomen, pasando luego a la cinturilla de sus pantalones. Podía ver cómo el calor persistía incluso en la planta del pie del hombre inconsciente. Naruto parpadeó e inclinó la cabeza en un gesto interrogativo, sin inmutarse por su sonrisa. Creo que Sasuke debió haberlo alcanzado con su jutsu de relámpago. No sabía quién era Sasuke, pero a Chojuro le pareció bastante razonable. Estás mintiendo. Aunque Kaya parecía impasible. Los jutsus de relámpago producidos por chakra tienden a seguir el camino guiado por este y se desvanecen rápidamente al desplazarse, una vez que este deja de guiarlos. Si esto fuera obra de un jutsu, las quemaduras serían inconsistentes y se volverían menos prominentes a medida que descendían. Pero las quemaduras son consistentes, porque esa herida fue causada por un rayo real. Tienes mucho conocimiento, la elogió Naruto, aparentemente imperturbable ante su revelación. No sabía que Sasuke hubiera desarrollado semejante técnica. Kaya apenas pareció oírlo, pues empezó a rebuscar en su bolso. De su contenido, extrajo lo que parecía una piedra, apenas más pequeña que la palma de su mano. La hizo rodar en su mano y la apuntó. Empezó a vibrar violentamente al dirigirla hacia el cazador de cabezas. Al levantarla aún más, ahora en dirección al almacén, Chojuro se dio cuenta de que sus vibraciones seguían siendo fuertes. Por eliminación, eso significa que también tienen los colmillos gemelos, le dijo, y Chojuro no dudó ni un segundo de la confianza en su voz. Le gruñó a Naruto. Dámelo. Ahora. Hubo una breve pausa. Ahora recuerdo que la promesa era prueba de la finalización de la tarea y el arma de Zabuza. Naruto arqueó una ceja, y la sonrisa se desvaneció un poco. De repente, la atmósfera se volvió pesada, con una especie de zumbido leve que se elevaba justo debajo. La codicia es un asesino común, ¿saben? Ya les estoy haciendo un gran favor. No tientes a la suerte. A pesar de sus propios deseos de paz, Chojuro se encontró acercándose lentamente a su espada mientras su ansiedad alcanzaba su punto máximo. Vaya. ¿Vamos a tomar la iniciativa? Preguntó la babosa con alegría. Chojuro habló lentamente, reafirmando su tono con la autoridad que su Mizukage le había otorgado. Preferiría que pudiéramos hacerlo pacíficamente. ¿Sabes qué? Claro, hagámoslo de forma pacífica, canturreó Naruto, todavía con una inquietante simplicidad. Alzando la voz un poco más de lo habitual, gritó. ¿Hinata? La mirada de Chojuro se dirigió al crujido de la puerta del almacén cuando una chica más pequeña, de cabello oscuro y ojos peculiares, salió del edificio.
Se acercó a ellos con estoica confianza, deteniéndose justo al lado de la rubia. Chojuro no pasó por alto el familiar par de espadas gemelas que descansaba en su cadera. Claramente, Kaya tampoco. Son ellos. Acusó, con la mirada fija en las espadas en cuestión. Hinata, el tono de Naruto era ligero como una bruma, entre conversacional y totalmente indulgente, mientras miraba a la chica, aparentemente ignorando por completo la acusación de Kaya. Estas personas son los ninjas de la niebla de los que hablamos antes. Piden las espadas que le quitaste a Raiga. Tomado, de Raiga. El corazón de Chojuro latía con fuerza en sus oídos. Raiga había sido el legítimo heredero de los colmillos gemelos, un espadachín de la niebla de pleno derecho. Si esta chica ante ellos hubiera podido tomar sus espadas, el ceño fruncido de la chica fue leve, pero suficiente para expresar claramente su disgusto. Sin decir palabra, asintió rígidamente, mientras sus manos forcejeaban con las fundas para ofrecerle algo. Sí, si eso es lo que quieres, la mano de Naruto se cerró sobre la suya, deteniéndola. No te digo que me los entregues. Te pregunto si quieres entregármelos. Se quedó paralizada, su mirada se dirigió a él, luego a cada uno de los ninjas de la niebla en cuestión. Frunció el ceño. La niebla se enojaría si no, la sonrisa de Naruto persistió. ¿Y? Ni siquiera sé cómo usarlos. Naruto dijo esto esta vez, pero su sonrisa hablaba por sí sola. Pero, Hinata sonrió tímidamente. ¿Me gustan, no? Eso es todo, entonces. La sonrisa de Naruto se agudizó. Los colmillos le pertenecen. Te llevarás al cazador de cabezas y saldrás de aquí vivo e ileso. El sonido subyacente había aumentado lo suficiente como para que apenas pudiera identificar el traqueteo de la cadena. Es una buena oferta, mucho mejor de lo que la mayoría te haría. Te sugiero que la aceptes. Siendo completamente honesto consigo mismo, Chojuro accedió. Le encantaría hacerlo, pero sabía que Kaya no lo aceptaría. No nos iremos de aquí sin los dos artefactos, gruñó Kaya, levantándose lentamente. Esto no es una negociación. Kaya-san, Chojuro sabía que era una ninja competente. Su Mizukage no habría enviado a alguien de su importancia fuera de la aldea si no lo fuera. Además, comprendía su importancia para ella lo suficiente como para comprender que no se dejaría convencer fácilmente de ceder. Nos no iremos sin él. Insistió Kaya. Lentamente, su tercer camarada se preparó, como si se inclinara entre sus dos posturas. Kaya-san, yo no sabía cómo transmitirle lo que sus instintos le gritaban en ese momento. Algo, más allá incluso de sus propios instintos ninja, le aullaba que estaban en una jaula con algún tipo de depredador. Él los matará a todos. Naruto y Chojuro se miraron fijamente por una fracción de segundo, y algo inmensamente enorme se alzó sobre él. Se cernía sobre él con sus múltiples extremidades, como si fueran titanes, y 8 océanos rosados y brillantes lo envolvieron en su presciencia. Una sonrisa hambrienta invitó a su muerte. Nos vamos, les ordenó Chojuro, luchando contra cada instinto para forzar deliberadamente sus puños fuertemente apretados hacia abajo, lejos de su espada. ¿Qué? Siseó Kaya, con la ira pasando del rostro afable de Naruto a su comandante designado. No puedes hablar en serio. Chojuro dejó escapar un suspiro tembloroso, su mirada se dirigió a esa sonrisa y luego a ella. Toma al cazador de cabezas y vámonos. Ahora, Kaya-san. Pero, ahora. Rugió, con esa misma necesidad primaria de alejarse, imponiéndose sobre él. Ella dio un salto, su mirada oscilando entre él y Naruto, quien ya se había dado la vuelta para irse. Una comprensión incipiente comenzaba a manifestarse tras su mirada. Claro, está bien. Fue un placer conocerlos, respondió con un gesto de la mano. Nos vemos luego, ¿sí? Ese sí, Chojuro dejó escapar un suspiro al ver que la tensión circundante se calmaba de repente. Gracias, esperaban no volver a ver a ese chico nunca más.